Listo. Una pequeña frase antes, como introducción, de un famoso escritor de cuentos, de Oscar Wilde. Mi deber es divertirme terriblemente y hacer mi vida una obra de arte. No hay motivo alguno para que un niño esté pasando su tiempo enfermo. Debería totalmente estar como el niño que aparece en la imagen, jugando, haciendo totalmente toda clase de desmanes. Y pasar tiempo en el hospital, ver a un niño en el hospital es muy, muy triste. Bueno, empecemos rápidamente. Así, sencillo. Quien quiera en algún momento interactuar o que quiera responder, pues está en todo su derecho. Bueno, caso no clínico número 1, algo sencillo. Motivo de consulta. Es un lactante menor con rinorrea, fiebre y tos. Entonces, ese es el motivo de consulta. En la enfermedad actual, un lactante masculino de 39 días de edad, quien presenta rinorrea persistente, congestión nasal, descarga retronasal espesa, es decir, goteo nasal posterior, que es muy abundante, tos nocturna y la cual tiene fiebre de 38,5. A este paciente se le dan antecedentes patológicos, pues es producto del segundo embarazo y la segunda gestación, control prenatal adecuado, pues nació por cesárea, el Apgar a la hora de nacer estuvo adecuado, pesó bien, midió en centímetros adecuadamente, básicamente no tuvo complicaciones, aparte de que tuvo que haber nacido por cesárea. El paciente no recibió seno materno, sino que recibe fórmula maternizada y las vacunas están al día. Entonces, y antecedentes familiares, tenemos dos padres con escolaridad, básicamente uno de primaria y otro de secundaria, pero que tienen como característica que ambos son fumadores, fumador positivo. Entonces, según este caso clínico, ¿quién quiere opinar o quién quiere dar una idea de qué posiblemente tenga este paciente? ¿Y qué preguntas le harían en este caso si le hace falta preguntas a la historia clínica? A ver, ¿alguien quiere decir o opinar algo? Ok, tal cual como con los profes. Básicamente este paciente, mmm, lo principal que tenemos que preguntarle a esta mamá es, madre, ¿y hace cuánto tiene esta rinorrea? ¿Hace cuánto tiene este goteo? ¿Cómo es esa rinorrea? ¿Qué color tiene? ¿Qué colores son los moquitos que le está saliendo? ¿Qué otros síntomas tiene aparte de estos? Si la madre dice, no, doctor, lleva en total, la madre refirió en la historia clínica que lleva en total 3 semanas con rinorrea. Y ojo que tiene 39 días, o sea, prácticamente desde que nació está con mocos. Lleva 3 semanas con rinorrea. ¿Ustedes qué pensarían? Rinorrea, congestión nasal, de goteo nasal posterior y tos. Este es Rubén, un, ¿rinorrea qué carácter tiene? O sea, ¿es purulenta, fétida, es rápida? amarillenta. La madre la describe que al principio era hialina, ella no dijo hialina, pero ella le dijo así clarita, y que después fue cogiendo un color amarillento. Pues probablemente el inicio fue una rinosinusitis viral y se sobreinfectó a una sinusitis bacteriana. Pues yo diría eso. Exacto. La verdad no me acuerdo mucho de Wikipedia. Sí, este es un caso típico de una sinusitis. Lo muy extraño del caso es que sea tan pequeño. Y es que recordemos en qué etapa tenemos nuestros senos paranasales. El maxilar y el frontal se neumatizan entre los 4 y 5 años, pero el etmoidal pues, sigue. Nosotros sí nacemos con senos etmoidales ya como tal neumatizados. A este paciente, por su complejidad, se le hizo una radiografía y un TAC, algo que pues, solo son para los casos tan extremos como este que se piden, pero este paciente estaba cursando con una sinusitis etmoidal. Bueno, un pequeño prefacio, un pequeño introductorio. La clínica por sí sola es la mejor forma de diagnóstico en infecciones del tracto respiratorio. No necesitamos
prácticamente en el tracto respiratorio superior no necesitamos ayudas diagnósticas de prácticamente nada. Simplemente con clínica podemos diagnosticar casi todas las enfermedades. Las infecciones del tracto respiratorio superior principalmente son por origen bacteriano, por viral, perdón, por origen viral, casi el 50%. Las bacterias y los hongos se dividen el resto, y lo último, se dividen el resto. Y un pequeño repaso rápido de morfología. Recordemos que el tracto respiratorio superior comprende todo lo que es nariz, cornetes, de igual manera los senos perinasales estarán incluidos, por su gran relación directamente por la tuba faringotimpánica, pues tenemos relación conectada directa con el oído, aunque no hace parte como tal del tracto respiratorio superior. Tenemos la boca, la orofaringe, nasofaringe y laringofaringe, la laringe como tal, y ya, hasta ahí llega el tracto respiratorio superior. De la laringe para abajo sería el inferior. Y como yo les mencionaba, los senos etmoidales, este es un seno maxilar, los senos esfenoidales, etmoidales y frontales. Un repaso básico. Bueno, empecemos con el primer caso, que fue el del paciente que estábamos mencionando. Tenemos de superior a inferior. Sinusitis. La sinusitis, entonces, la sinusitis se divide básicamente en tres. Sinusitis aguda, subaguda y crónica. Este paciente que estábamos en el caso anterior, que tenía 3 semanas de sinusitis, una sinusitis aguda común y corriente, pero siguen esos tres, aguda, subaguda y crónica. Lo más común es que una sinusitis venga precedida de una rinitis, ya sea alérgica o ya sea infecciosa, pero lo más común que siempre venga precedida de una rinitis. O ya vienen estos pacientes ya mayores, alguna infección dental, alguna infección periapical puede dar una sinusitis maxilar. Y los patógenos más comunes, básicamente su patogenia, principalmente son virus que se encuentran en la cavidad bucal, rinovirus, o esta clase de virus que, como por ejemplo el virus incitial respiratorio, adenovirus. ¿Qué es lo que pasa? Que estos virus en algún momento generan infección de esta zona, hematizan el epitelio sinusal y al hematizarlo se vuelve básicamente un caldo de cultivo, disminuye la obstrucción, aumenta la obstrucción de los sinusoides y predispone a infecciones bacterianas. En este caso, la principal causa de sinusitis bacteriana es el Streptococcus pneumoniae, seguido pues por Haemophilus y por último Moraxella. Pero es básicamente, entonces es una congestión nasal que retiene secreciones. Esta retención de secreciones produce básicamente un caldo de cultivo para que se pueda colonizar cualquier otro patógeno como el Streptococcus del Haemophilus, y esto ya genera como tal el exudado ya característico de las infecciones bacterianas y el respectivo dolor que tiene esta zona. Clínica y tratamiento. Entonces, ¿ustedes cómo van a sospechar una sinusitis? Uno cómo diferencia una sinusitis de un resfriado común, que es característico. Eso es como el principal diagnóstico diferencial. Básicamente es en la persistencia de los síntomas. Es en la persistencia de los síntomas. Que sean un resfriado, o sea, un resfriado mayor a 10 días, ustedes pensarían, porque un resfriado dura más y más. ¿No se ve? No, sí no pasa, de la primera. ¿Qué es la sinusitis? Bueno, la definición, sí. Ok, va a ver. A ver qué fue lo que pasó. ¿Ya se ve? Me dicen por favor si se está transmitiendo ahora adecuadamente o no. Listo. Sí, ya. Listo. En caso tal de que respondan algo en el chat o algo, pues alguien por favor lee, que es que así no sé quién está escribiendo o no. Listo, bueno. Clínica y tratamiento. Entonces, así. Básicamente lo que yo les decía, la diferencia entre un resfriado común y una sinusitis es el tiempo. Ustedes tienen que evaluar muchas veces el tiempo. Un resfriado
básicamente un resfriado común de más de 10 días, ustedes ya piensan, esto no debería por qué durar tanto tiempo. Muchas veces dice la gente, bueno, o se piensa que básicamente si se tiene secreciones purulentas ya es sinusitis, y no. Las secreciones purulentas, ya sea obviamente por las fosas nasales, deben ser de más o menos de 3 a 4 días continuos. No importa si es bilateral o unilateral, pero tienen que ser de 3 a 4 días continuos. O secreciones hialinas, no todo tiene que ser secreción purulenta, secreciones hialinas de más de 10 días. Y que obviamente presente fiebre y tos. ¿Por qué la tos? Porque ahí básicamente el drenaje termina en las juanas, en la parte posterior de donde inicia la nasofaringe. Y pues ustedes recordarán que en esta zona tenemos receptores de la tos y esto es muy característico que genere tos, fiebre y esta rinorrea continua. El tratamiento se recomienda mejor utilizar amoxicilina con clavulánico. Amoxicilina sola, el riesgo de usted tener un paciente con resistencia es muy alta, entonces es mejor atacar el patógeno con amoxicilina. La dosis de 90 miligramos kilogramo día, con clavulánico de 8 a 10 miligramos kilogramo día. Viene una presentación de 2. Esto se da pues 45 y 45, ahí están los 90, y se tiene que dar por 10 días como mínimo. Se recomienda 10 días como mínimo. ¿Por qué utilizamos directamente esto? Porque acuérdense que una de las principales complicaciones de la sinusitis es esto de acá, una celulitis perorbitaria. Y ustedes, primero, acuérdense que la primera causa de celulitis perorbitaria es una sinusitis. Y segundo, que una celulitis perorbitaria puede ser mortal en algún momento si llega a ser orbitaria y pues termina produciendo una meningitis, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos lo básico de sinusitis. Tenemos otra infección, después de pasar de los sinusoides, pasamos a la faringe, a la faringitis aguda. Entonces, ¿qué es la faringitis aguda? Es una inflamación de la faringe que puede producir eritema, edema, enantemas en algunos casos, estas úlceras en la mucosa, y exudados. Su principal causa siempre va a ser viral, por eso faringitis no es igual a tratamiento con antibióticos, no es igual a penicilina. Cuando la infección es bacteriana, lo más común es que sea estreptococopiógenes. Y es muy frecuente en niños menores de 2 a 3 años las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen receptores para estreptococo en las amígdalas. Es por eso que es casi que imposible que un niño de menor a 2 años le dé amigdalitis. Y su pico de incidencia, ustedes también lo habrán vivido de más, de los 5 a 10 años, que uno enfermo a las amígdalas. Y pues, básicamente, el motivo de consulta es oinofagia, síntoma principal, dolor al deglutir, otalgia por la relación con la tomofaringotimpánica. Es muy común que sus pacientes también puedan presentar otitis, cefalea, fiebre, y al examen físico, pues ustedes encuentran hipertrofia amigdalina. Esto es característico de casi prácticamente todas las faringitis agudas. Hipertrofias amigdalina con oinofagia, otalgia, cefalea y fiebre. Eso es casi que característico. Ahora bien, como yo les decía, no toda faringitis es igual a amigdalitis. Vamos a ver en qué casos no. El diagnóstico, ustedes saben, diferencia entre viral y bacteriano. Para ustedes diferenciarlo, hay dos formas. Hay dos formas muy fáciles de diferenciar lo viral de lo bacteriano. Una es la que lamentablemente en nuestro país no es tan utilizada, que es una prueba rápida para determinar anticuerpos de streptococopiógenes. Un hisopado, le toman la muestra, si colora es positivo, si no, negativo. Eso sería lo ideal, pero pues aquí no todo lo utilizamos. La otra sería utilizar esta escala abreviada predictora, que básicamente con estos 5 puntos, si tenemos 4 de los 5 o mayor, o los 5 directamente, se podría decir que es una infección bacteriana. ¿Cuáles son esos criterios? Edad de 13 a 14 años, porque yo les decía que menores es muy poco probable porque no tienen receptores. Exudados, recuerden que no siempre el exudado significa infección bacteriana, lo más común, pero no siempre. Las adenopatías laterocervicales, temperatura mayor a 38 grados, directamente fiebre,
y que haya ausencia o no de tos. Es uno de los puntajes. Con 4 ya podemos decir, iniciamos tratamiento. En este caso, gracias a Dios, el Streptococcus pyogenes es uno de los patógenos que menos resistencia tiene. Y básicamente con una simple inyección de penicilina benzatínica ya erradicamos el patógeno. Ya eliminamos la infección. Y es muy importante tratar esta infección porque ustedes se recordarán que una de las principales complicaciones de la infecciones por Streptococcus pyogenes es fiebre reumática, entre otros que tantos hay. Entonces, con una simple inyección, si el paciente pesa menos de 27 kilos, 600.000 unidades intramuscular, una dosis y listo. Si pesa mayor a 27 kilos, 1.200.000 de unidades internacionales de penicilina y listo. Podemos utilizar amoxicilina u otros antibióticos, pero sería un tratamiento de mucho más tiempo y no es tan eficaz como directamente la inyección. Para el manejo sintomático, porque muchas veces, como yo les decía, era principalmente viral, se recomienda acetaminofeno y ibuprofeno. Las pastillas con mentol, un Halls, por ejemplo, generan alivio. Y gárgaras de agua con sal también son útiles para disminuir los síntomas. Y hay una controversia con respecto a la amigdalectomía, que es que muchas veces a los pacientes se les ha sugerido amigdalectomías sin necesidad aparente. ¿Cómo es esto? Primero, para uno decir, voy a hacer una amigdalectomía, tengo que tener documentado que tuvo infecciones crónicas de faringoamigdalitis, que es que básicamente son 7 o más infecciones en el año, 5 infecciones básicamente que no remitieron o 5 infecciones en 2 años. ¿Y cuál es la gran controversia de esto? Es que la amigdalectomía reduce los síntomas, bueno, reduce la faringitis, sí, de 1 a 2 años, pero 2 años posteriores, de 2 a 3 años, el paciente puede volver a tener síntomas y signos similares a una faringitis, obviamente sin amígdalas, pero va a tener lo mismo, un eritema, dolor al deglutir, cefalea y fiebre. Entonces, si el paciente dice, es que me quitaron la amígdala y mejoré toda la vida, pues si no se lo hubiera quitado, probablemente también no hubiera tenido más síntomas. Y lo que va a parecer es que básicamente se quitó las amígdalas sin indicación alguna. Solo se recomienda en el caso tal de que obstruyan la vía aérea superior. Ese es el único caso donde yo diría, listo, están tan hipertrofiadas que es recomendable que este paciente le haga una cirugía. Y, ojo, no toda faringitis es sinónimo de amigdalitis. Uno piensa, pues faringitis igual, pero no siempre. Les pondré un caso típico. Si ustedes ven un paciente con oinofagia, fiebre, tos, pero ustedes al examen físico le encuentran una gingiostomatitis y vesículas ulcerosas en la orofaringe, o sea, en antemas, si no es una amigdalitis o está en un estado muy avanzado o esto no es una amigdalitis. Y lo más probable es que sea una infección por el virus del herpes simple. Si ustedes, la enfermedad que vimos en pediatría, que era enfermedad pie, mano, boca, es un tema vírico en manos, en pies, y en la boca hay vesículas o úlceras, es una infección por Coxsackie. Si además de la amigdalitis tiene inyección conjuntival bilateral, uno pensaría, no, esto más que todo, o unilateral, es más que todo una conjuntivitis por un adenovirus, una faringoconjuntivitis. Si ustedes ven una amigdalitis exudativa, listo, común y corriente, pero les dan por ser juiciosos a utilizar y hacer todo el examen físico completo de un paciente y encuentran que a la palpación tiene hepato y esplenomegalia con amigdalitis exudativa, lo más probable es que sea una mononucleosis infecciosa por el virus del Epstein-Barr. O sea que da igual. Entonces, muchas veces solo se examina la orofaringe, pero también se debería examinar al paciente común y corriente, es el examen clínico, examen físico, perdón, para determinar posibles complicaciones u otras infecciones. Otro ejemplo es un eritema faríngeo difuso e intenso con manchas de Koplik. Eso es igual a sarampión.
Y ya, entonces esto es la faringitis aguda. Ahora vámonos con el croup. Ya pasamos de la faringe, ahora vamos a la laringe. Croup. El croup viral se divide en dos, en croup espasmódico y laringotraqueitis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el croup? Es la inflamación de la tráquea y la laringe, causada principalmente por infecciones virales, que es la parainfluenza, virus de la parainfluenza, tipo 1 y tipo 3. Rubén, ¿usted lo pasó o sigue el niño? Ah, no ha pasado. ¿En dónde está? No, se quedó ahí pegado. Bueno, entonces vuelve a pasar. Que veo que esto se vuelve a quedar pegado. ¿Se ve? Me dicen por favor si se alcanza a si ya está la siguiente diapositiva disponible. ¿Sí? Bueno, me imagino que sí, creo yo. Aquí dice croup y laringotraqueitis, ¿sí? No puede ser. Claro que lo encontré cara a cara y muy sinvergüenza después de todo lo que Hay un pasó, micrófono después de abierto. todo lo que hizo Estoy a escuchando al nuestra fondo. hija Ana por ahí. ¿Se salió el resto? A ver. Sí se ve. Pueden por... Ya, sí, ahí se ve. Ah, listo. ¿Se salió el resto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno. No, yo ahí veo. Listo, entonces tenemos que el croup es una inflamación de la tráquea y la laringe causada principalmente por una infección viral, y suele afectar a menores de 6 años. Y el pico de incidencia es entre los 7 y los 36 meses. Es principalmente a los menores de 6 años. Y su principal patógeno es el virus, es la parainfluenza. Entonces, y la fisiopatología es que básicamente en los niños, esta región, que es la epiglotis, la entrada a la laringe es demasiado pequeña, tiene un calibre muy pequeño. Aparte de esto, esta vía aérea es muy fácil que se obstruya. Entonces, primero, una infección viral puede generar un edema de esta zona, la cual, al ser de un menor calibre y obstruirse tan fácil, genera un flujo turbulento que sea lo característico de esta enfermedad, que es el estrior laringio. El sonido que ellos tienen, que ustedes escuchan como si fuera como si fuera tal cual como un gallo, que ellos tienen como si fuera tal cual como un gallo a la hora de hablar. ¿Listo? La clínica y la clasificación. Hay dos, básicamente, CRUPs. Está el CRUP espasmódico, que este es el leve, este es el que no tiene tantas complicaciones, y está la laringotraqueitis aguda, que esta es la que normalmente me hospitaliza al paciente y puede generar más complicaciones. Las otras, como una traqueitis bacteriana y la epiglotitis, no se consideran parte del CRUP, ni la laringotraqueobronquitis, se considera una sobreinfección. Bueno, ¿esto cómo comienza? Nótese que casi la mayoría de estas infecciones, o prácticamente todas, comienzan como un resfriado común, que es rinorrea, tos y fiebre, o una febrícula, que progresa desde 12 a 72 horas en disfonía, el estrior laringio característico que ellos tienen, acompañado de disnea y sibilancias. Lo más característico es la disnea
la tos, que es, en los libros le llaman tos perruna, y el estridor laringio. Entonces, el croup espasmódico, el leve, es el que básicamente el paciente se levanta a las 11 de la noche, levanta a los papás con tos de perro y sienten que tiene ese sonido como si fuera un gallo por las mañanas. ¿Sí? Pues, tiene estridor inspiratorio, pero no tiene ni dificultad respiratoria, no tiene ni rinorrea, no tiene tampoco fiebre o febrícula. Está bien, simplemente tiene tos y tiene estridor respiratorio. Ese es el crudo espasmódico. Este es el leve, el que no tiene prácticamente tratamiento, o si lo tiene es muy básico y es ambulatorio. Y tenemos ya ahora sí la laringotraqueitis aguda, que este es el que, como yo les mencionaba anteriormente, es el cuadro típico, que es un cuadro pseudogripal de 1 a 3 días que evolucionó a complicaciones. Es decir, comienza con la rinorrea, con su tos de perro, con su febrícula o su fiebre, y que en últimas genera la dificultad respiratoria, su disfonía a la hora de hablar y sus sibilancias y sus disneas. Este es el paciente que básicamente nosotros vamos a hospitalizar, como vemos acá. ¿Qué tiene este paciente? A la hora, uno cómo hace para determinar que este paciente, el que tiene la laringotraqueitis aguda, usted lo manda para la casa o lo hospitaliza? ¿Qué determinamos? Para eso existe una escala. Me avisan por favor si ya se ve si pasó la siguiente diapositiva o no. Sí, ya. Listo. Listo. Entonces, para esto existe la escala de Wesley. Esta escala, obviamente, es mucho mejor tenerla a la mano que ponerse a aprender eso, porque ya está hecho. Entonces, directamente ustedes pueden tenerlo en su celular, pueden tener una hojita, pueden tenerla en algún lugar, con tales que se acuerden de esta escala para determinar qué tan grave es los síntomas de este croup. Sí, es muy importante. Y es fácil. Si tiene un puntaje de 0 a 2, para la casa. Si es de 3 a 8, hospitalícelo. Y si es mayor a 8, a este paciente tenemos que utilizar ya intubación, ya medidas más avanzadas, más invasivas. Entonces, ¿qué miramos en la escala de Wesley? El estridor, si es audible solo con fonendo o si es audible sin fonendo. Las retracciones, si son leves, moderadas o severas. Cómo vemos esa entrada de aire, si el paciente tiene dificultad, si vemos que tiene dificultad o una seria dificultad para entrar al aire, si vemos si tiene cianosis. La cianosis es muy importante porque un paciente con cianosis significa que obviamente está entrando en un grado de hipoxemia. Entonces a este paciente tenemos que, básicamente un paciente con cianosis y con nivel de competencia quiere decir alteración del estado de conciencia. Y si hay alteración del estado de conciencia, eso es igual a que hay hipoxia. Y por eso es que tienen sus puntajes tan altos. Entonces recuerden, mayor a 8, toca intubarlo. De 3 a 8, este paciente se hospitaliza hasta mejorar los síntomas. Hasta que bajemos a una escala de 0 a 2, básicamente, que bajemos al nivel ambulatorio para poder mandarlo a la casa. ¿Sí? Y el tratamiento, lo principal en el CRUP, sí se ve la siguiente diapositiva, ¿cierto? Está en la escala todavía. Bueno. Bueno, y el tratamiento, ahora sí se ve, yo creo, es lo primordial, oxígeno. Si el paciente está saturado, oxígeno y que sea de predileccia humidificado, ¿sí? Entonces, el tratamiento oxígeno. ¿Qué más podemos utilizar? Si es moderado, si tenemos una escala de Wesley que nos da un valor de moderado, podemos utilizar esteroides sistémicos como la dexametasona o la prednisolona. Y para mejorar los síntomas también podemos utilizar esteroide nebulizado. Ya todo eso depende de la tolerancia de la vía oral del paciente.
y la adrenalina como tal para disminuir el edema, porque ustedes recordarán que tiene efecto tanto alfa como beta, entonces este efecto básicamente lo que hace es disminuir la irrigación que tiene la laringe, y al disminuir la irrigación que tiene la laringe, pues no hay exudado y disminuye el edema. Entonces y podemos utilizar la adrenalina ya sea nebulizada de una concentración de 1 en 1000. Ya esta tablita es mucho más sencilla para determinar cómo tratar al paciente. Si el paciente tiene una escala, o sea, si tiene el club espasmódico que simplemente tiene tos y exterior y la mamá lo llevó porque no le gustó cómo son, porque la despertó anoche y quería saber qué es lo que tenía, pues el tratamiento ambulatorio, en este caso se recomienda prednisolona o budesonida no nebulizada. Con esto el paciente sale. Ya con esto el paciente, evitamos que el paciente tenga posibles reingresos al servicio de urgencias. Otra de las medidas generales es, ¿Me puedes repetir la parte que se me quedó, como que dijiste, para prevenir la recurrencia? si llegamos a un paciente con una escala de Wesley leve, entonces para disminuir la recurrencia se recomienda prednisolona oral, tal cual como si fuese un tratamiento moderado, o budesonida nebulizada, cualquiera de las dos. Aquí tenemos las dosis, si quieres de 2 miligramos sin diluir. Bueno, aquí yo les dejo las dosis de cómo deberían utilizar. Este cuadrito resume básicamente todo el tratamiento. Y con esto disminuimos posibles reingresos al hospital. Otras medidas generales básicamente son el aire húmedo. Y en este caso el aire húmedo es, para que vean, es muy beneficioso. El aire de la nevera, o inclusive el doctor Aníbal en algún momento nos comentaba cuando teníamos esta revisión que a algunos niños se les recomienda que se les ponga en las lavadoras, sentados en la parte de arriba de la lavadora, por el aire húmedo que ellos generan, mejora los síntomas. Y evitar que el paciente se agite, evitar básicamente que el niño llore más. El paciente si llora empeora sus síntomas. Entonces puede pasar un paciente que está de un tratamiento ambulatorio y por querer hacer un examen de sangre lo ponemos empeorándole el CRUP, entonces ahí sí tocaría utilizar más medicamentos. Perdón por la imagen. Diagnósticos diferenciales, una epiglotitis. Todas estas de acá, exceptuando la base, son infecciones bacterianas y son mucho más peligrosas y más mortales. La epiglotitis, por ejemplo, como diagnóstico diferencial, es muy característico que ellos tengan esta posición de trípode, así tal cual como el niño se ha sentado en la imagen. Aparte de que tiene una fiebre mucho más marcada, no una febrícula, el paciente luce tóxico. Y en la traqueitis o la traqueobronquitis, ustedes ya a la hora del examen físico pueden encontrar, por ejemplo, movilización de secreciones y obviamente una fiebre mayor, más marcada, que en este caso el CRUP. Y el OVACE, que es uno de los diagnósticos diferenciales, tal vez sería en la única medida donde se recomienda utilizar radiografía. Para diferenciar, si usted no está seguro, si es que el niño se tragó la punta de un lapicero o es que directamente tiene CRUP, pues utilice una radiografía. Sería en este caso como la diferencia. ¿Listo? Y por último, tenemos la última enfermedad que como tal no hace parte del tracto respiratorio superior, más sí inicia ya, que es la bronquiolitis. ¿Listo? La bronquiolitis, su definición es básica. Primer episodio de sibilancias en un menor de 2 años. ¿Listo? Es como tal la definición de bronquiolitis. Y su principal patógeno es el virus sincitial respiratorio. Y ya hay muchos más, rinovirus para influenza, bueno, en fin, pero el principal, el 80% es el virus sincitial respiratorio. Para uno, la bronquiolitis tiene una particularidad, es que básicamente, bueno, o casi siempre no se hace nada, no necesita tratamiento alguno, pero uno debe determinar en qué grado tiene esta bronquiolitis, qué tan severa es. Y para eso utilizamos la escala de Woods. Y es sencillo, de igual manera como la anterior, la de Wesley. Si es leve de 1 a 3, moderado de 4 a 7 y severo de 8 a 14. Mayor a 7 ya consideran que es severo. ¿Listo? Entonces, leve de 1 a 3, moderado hasta 7 y en adelante es severo. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué se mira en la escala de Woods? Básicamente, si el paciente tiene
sibilancias, tirajes, dificultad en la entrada de aire, cianosis, cómo está su frecuencia respiratoria y cómo está su frecuencia cardíaca. Básicamente como si fueran cómo está la entrada de oxígeno y cómo están los signos vitales. Eso es básico lo que se examina en la bronquiolitis. Su fisiopatología, pues ustedes ya lo saben, es básicamente una infección viral que termina dañando como tal los cilios y la movilización de secreciones que en últimas termina llegando hasta los bronquios y la parte distal del árbol bronquial, y esto genera un daño en estas células generando una obstrucción de aire. Entonces, por eso es el cuadro clínico de sibilancias. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener bronquiolitis? Que sea un paciente prematuro, con familiares con infecciones, obviamente, es un niño de 4 meses y alguien con gripe se pone a estar al lado del niño, es muy probable que lo contagie, pues obviamente por la inmunidad que tiene el lactante se va a enfermar. El no consumir leche materna exclusivamente también es uno de los factores predisponentes. El ir a guarderías, el tener bajo peso, es muy, muy peculiar. El ser pobre también predispone a tener bronquiolitis, entre otras cosas. ¿Y cómo es un cuadro clínico típico? Es una fiebre baja o una febrícula. Definamos febrícula mayor de 37.5 hasta 38 y fiebre mayor a 38. Entonces, uno de estos dos tiene fiebre o febrícula. Y tiene un cuadro pseudogripal, rinorrea, tos, de más o menos 3 días. Aparte, el paciente tiene sibilancias, ya. Ustedes ven, primer caso clínico. Mamá, ¿cuántas veces? No, esta es la primera vez que mi niño siento que le silba el pecho. Ah, listo, mamá, gracias. Entonces ya tenemos el diagnóstico simple y sencillo. Porque ustedes acordarán, si ya es repetitivo, uno pensaría ya más un síndrome broncoobstructivo, y si ya es mayor de los 2 años, y ya es recurrente, y aparte que está causado por diversas sustancias como el polvo, como desodorantes, pues ya pensaría uno más en un asma. Y muy característica que la tos puede persistir, para explicarles a las madres, después de la solución del cuadro. Y el tratamiento es muy sencillo. Básicamente, el tratamiento es si el paciente está desaturado, es decir, una saturación de oxígeno menor al 90%, póngale oxígeno. Si no, no lo necesita. No, solo que muchas veces se le pone, pues probablemente porque las mamás quieren que uno vea que hace algo por sus bebés, por sus niños, pero si no está saturado, no necesita en ningún momento. Y si en la escala de Wesley, en la escala de Woods, que es la de bronquiolitis, vemos que este paciente tiene un puntaje de 5, por ejemplo, que es moderado, pues podemos utilizar solución salina hipertónica para descongestionar estas vías respiratorias. Y ya, esto es lo único que tenemos de bronquiolitis. Es una enfermedad básicamente que el tratamiento es oxígeno y, si quiere, solución salina hipertónica, una nebulización de solución salina, y ya con esto el paciente sale. Entonces, se ve la siguiente diapositiva, que dice caso clínico número 2. No se ve la imagen del bebé sonriendo, la niña con la mascarilla. Listo, entonces, bueno, da igual, les voy a... ¿Listo? Se las leo rápidamente y ustedes dirán, ya sea por el chat, por donde quieran, por acá, cuál es su qué diagnóstico ustedes le darían. Niña de 2 años que anteriormente estaba sana, es llevada a las 11 p.m. al departamento de emergencias con tos seca, y cuando le molestan, estrío respiratorio, temperatura de 36.1, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 151 latidos por minuto, saturación de oxígeno, saturando 94, y lo único que ella tiene son retracciones externales leves, más no hay cianosis. Pregunta: ¿qué clasificación tiene esta paciente? ¿Y cómo debería ser su respectivo tratamiento? ¿Cuál clasificación? ¿De acuerdo a En la este caso, patología que primero, tenga? sí, exactamente. Primero que todo, ¿qué enfermedad es? ¿Croup? Sí, listo.
Sí, histrión respiratorio, tiene histrión respiratorio y tos, ya. No dijo, no. Y pues, entonces, y la tos, obviamente, pues ustedes me preguntan, yo diría que es una tos, la tos perruna, solo que aquí se utilizó en el artículo como tos seca. Entonces, tos histrión respiratorio. No tiene fiebre, está bien saturada, tiene una frecuencia respiratoria adecuada, la frecuencia cardíaca está adecuada. Lo único son las retracciones externales. Entonces, aquí lo que debemos hacer es determinar con la escala de Wesley esta paciente qué clasificación qué clasificación tiene. Y pues si alguien, bueno, se los voy a más fácil a leer para que ustedes me van diciendo. Estridor, ¿es audible con fonendoscopio o sin es audible solamente con el estetoscopio? ¿Sí? Eso nos daría un puntaje de 1. Listo. Las retracciones, solamente tiene retracciones externales, leves. Eso daría un puntaje de 2. Y tienen dificultad, disnea, dificultad en entrar aire. No tiene. La paciente tiene una frecuencia respiratoria adecuada y tiene una saturación de oxígeno adecuada. ¿Hay cianosis? No, nos hacen hincapié de que la paciente no tiene cianosis. ¿Y cómo está el nivel de estado de conciencia? El nivel de estado de conciencia de la paciente es adecuada. Es más, cuando la molesta, pone a llorar, no le gustan los hospitales. Entonces, en este caso, tendríamos una escala de un CRUB de 2, una severidad de 2, es decir, una paciente leve. A esta paciente, ¿qué le haría? El manejo con corticosteroides inhalados, de pronto la bunesonida Sí, o la o prednisolona oral, la prednisolona oral. Esa oral. ¿sí? Y listo, y para la casa. No necesita más, no necesita nada más. Ahora, si Venga, la paciente viene una con... pregunta. Sí, claro. En caso de que, digamos, esa paciente llega más grave, digamos, ya Sí, con una frecuencia más aumentada, que esté saturada, sí, aparte de sí. los corticosteroides, está indicado iniciar la adrenalina. Sí, en el caso de que tengamos síntomas moderados, usted puede considerar la adrenalina. Se puede considerar. La idea, como tal, la idea de esta paciente es disminuirle su escala. Básicamente mandarla a una escala ambulatoria. Es decir, a que no tenga problemas del flujo de paso de oxígeno. Si la paciente está desaturada porque está muy disminuido el calibre de la laringe, y si ve que con la adrenalina usted aumenta ese calibre de esa laringe y aumenta como tal, obviamente con el oxígeno, y aumenta como tal su saturación, y dice, bueno, esta paciente está respondiendo. Ahora bien, si vemos que esa paciente directamente le llegó a uno y esa paciente, usted lo mira y tiene cianosis peribucal, tiene cianosis en las extremidades y que encima ustedes van y le hacen un examen físico y la paciente ni siquiera responde o está desorientada, significaría que tiene más o menos una escala mayor a 8. Directamente a esta paciente tocaría ya hacerle tratamiento invasivo que sería intubar, porque va dentro de nada, va a subir un paro respiratorio. ¿Más preguntas? Gracias. Y el último caso clínico. ¿Sí ven la siguiente diapositiva? Sí. Sí. Listo. Entonces, lactante de 8 meses, remitido por dificultad respiratoria con ruidos en el pecho. Aumento de secreciones claras en nariz. Fiebre de hasta 38,5. Dificultad para la ingesta de líquidos. Se le encuentra más irritable y cansado de lo habitual. Antecedentes personales, antecedentes patológicos, embarazo y parto de curso normal, vacunación correcta, sin metabolopatías. Antecedentes familiares, la madre refiere que en la casa tiene un primo enfermo, tiene un primo enfermo que ha estado en contacto con el bebé. Y al examen físico usted van y miran, pues pesa 6,8 kilogramos, tiene una frecuencia cardíaca de 180,
tiene una frecuencia respiratoria de 70, una saturación de oxígeno ambiental al 97%, es decir, que está bien, y tiene una temperatura ahora mismo de 37,5. En el examen físico usted lo encuentra en estado regular general, tendencia a mantenerse sentado, irritable, cansado, tos, secreciones claras en la nariz, respiración con tirajes a nivel 3 rápida, y al examen cardíaco, usted ruidos rítmicos sin soplos. Y al examen pulmonar, se encuentra una expiración alargada generalizada, sibilancias inspiratorias y expiratorias continuas, y el resto está al pelo del bebé. Primero, ¿qué enfermedad tiene? De pronto, por la dificultad para la ingesta de líquidos, uno podría pensar en una faringitis o una adenitis, pero igualmente pues los anteriores datos que usted nos da del paciente me hace pensar más en una sinusitis, pero no sabría diferenciarlas con lo que Listo, usted entonces, nos dio. Tengo ahí una pregunta, pues ahí. Yo pienso dos cosas, bronquiolitis y la otra es que no me cuadra muy bien, aunque la verdad no sé hasta cuánto llegará al límite de fiebre en los niños, es que también puede ser una traqueitis por la parte de los ruidos inspiratorios y expiratorios. Digamos, si usted me cambiaría lo de inspiratorios, si deja de inspiratorios, bronquiolitis, pero al tener así dos, me hace pensar más como en traqueitis. Entonces es la pregunta que tengo ahí yo. listo. Entonces, en este caso, cuando tenemos una bronquiolitis en estado muy severo, se puede tener tanto inspiratorio como expiratorio. ¿Listo? Porque entonces, en este caso, acuérdense que, primero, ¿qué es lo primordial para decirnos esto es una bronquiolitis? Esta parte de acá, sibilancias inspiratorias. Las sibilancias, ¿cuál es la definición? Primer cuadro clínico, un paciente menor a 2 años con sibilancias. Esa es la definición de bronquiolitis. Segundo, ¿yo qué les decía? Que la bronquiolitis, ¿cómo comienza? Básicamente como un resfriado común, como un típico resfriado común. ¿Y qué tenía el paciente? Secreciones claras, estaba irritable, aparte tenía aumento de las secreciones claras, ruidos en el pecho y dificultad respiratoria. Tenía fiebre y es lo único que le encontramos. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza al paciente? Que este paciente no es que tenga un CRUP normal, este tiene un paciente, si ustedes utilizan la escala de Woods para determinar qué clase de bronquiolitis tendría, ustedes encontrarían que este paciente, primero, a las sibilancias estaría tanto en inspiración como en expiración, sería una evaluación de 3. Tiene tirajes intercostales, se le nota, por aquí es donde dice, con tirajes en nivel 3, entonces tiene tirajes intercostales. Entonces sería otra puntuación de 3. Tiene una frecuencia respiratoria supremamente alta, que es de 70 respiraciones por minuto. Está supremamente alta. Tiene una frecuencia cardíaca también, es algo elevada, da igual que tenga 8 meses, por la fiebre, obviamente. Y en este caso, pues la ventilación del paciente está disminuida, pero no habla nada de la cianosis. Este paciente probablemente tenga una bronquiolitis severa. Y en este caso, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? ¿Aló? No sé, la verdad. Pues oxígeno y no sé, la verdad. Pues los usos de hipertónica, ¿no? Sí, No sé, la es verdad. básicamente, no se recomienda nada más, no necesitamos nada más. Necesitamos más. Es más, el Esa es la paciente del hipertónico del 3%. sí, sí, es lo único, solución salina hipertónica al 3%. Es más, el paciente con ambiente, con aire al ambiente, está en el 97%, es decir, está bien saturado. Simplemente necesitaríamos solución salina hipertónica. De resto no se recomienda nada más. Eso es lo que tiene la característica de la bronquiolitis, que inicia como un cuadro pseudogripal que después va evolucionando a sibilancias. Y a este paciente sí deberíamos dejarlo hospitalizado para ver, por lo menos por una valoración de 2 días para determinar cómo evoluciona, que no se desature, que eso sí es lo más complicado, y ya, no hay nada más que le pueda dar a la bronquiolitis. Hay anticuerpos monoclonal, pero pues obviamente esto no se utiliza en nuestro medio.
Y ya, preguntas, dudas, inquietudes. Yo quería preguntar una cosa, sino que en la parte, ¿me puede recordar la dosis de Amoxa para sinusitis? Ah, sí, 90 miligramos kilogramo día. Ya. Ahí tenía una pregunta, digamos, ahí pues lo que yo leí cuando estaba en pedia, ¿no? Que digamos que eso dependía de los factores de riesgo, digamos, en caso de que no tenga factores de riesgo para la resistencia, uno puede irse con 50 y ya si tiene factores Sí, como decía muy 45, pero pequeñito, que esté en jardín, todo eso, si no tiene vacuna, pues ya 90, pero ahí que, no sé la verdad, pues, por eso usted, ahí sí, que, es más, en el libro decía que decía 45, pero hay un error, bueno, no es un error, sino que es una como dificultad de comprensión lectora que dice 45 dos veces al día. Dosis de 45, amoxo, dosis de pues es 45 90, dos ¿no? veces al día. En 90. Sí. Es en el libro lo que dice eso. Es más, hasta la doctora un día, ¿cómo se llamaba? La que nos daba la clase de Luz Marina. Llega ahí un día, me corrige y me dijo, no, son 90 miligramos por 10 días. ¿Qué dice? 90 miligramos cada 12 horas es lo mismo que decir 45 cada 12. Y digamos, en caso de que muy de malas, que no tenemos benzatínica para también la misma dosis o otra dosis. En este caso se utiliza una dosis diferente, pues sí, a ver, no sé cómo carajos tiene que ser uno tan de malas para no tener benzatínica, una inyección de penicilina, no sé, señor. Pero se puede utilizar la otra penicilina, ¿cómo es que se llama? La que es oral, ¿Antimetílica? sí, se puede utilizar, pero esta es Apenas por sí. más días. Es un tratamiento Y tenía prolongado. una última pregunta y que deseo, ¿cuál era? Que no lo tengo. Que si de pronto en la parte de usted de lo que es CRUP no leyó algo del Pabilizumab, que eso nos decía Álvaro que se utiliza a veces en casos muy específicos. Ah, no, desde ese anticuerpo monoclonal, no lo leí. Pues yo se puedo preguntar, Eh, porque eso si acá en Colombia hablaremos, pues porque él decía que eso está en los artículos, pero pues acá que tanto se aplica la pregunta, eso sí, no sé. No, pues yo leí, eso siempre aparecía, pero no, eso siempre aparecía en los artículos, pero lo que siempre decían para el club era la típica, el típico corticosteroide y si no servía la la adrenalina. adrenalina, El sí, la Fabilizumab, noradrenalina. Fabilizumab se usaba, digamos, más en todo en niveles pues altos, en un hospital de Yo me alta acuerdo, complejidad. es más, en bronquiolitis tienen también terapia con anticuerpos con anticuerpos monoclonales, perdón. Pero para una bronquiolitis, ¿quién va a mandar eso? Vaya, parce, muy buena estuvo, a raíz repaso ni el hijo de madre, uf, estuvo buena, buena, buena. Pues lo más importante, yo creo lo más importante de acá, lo más importante es que ustedes se lleven de la presentación que yo ahora se las paso. Primero, estas tablas para determinar, para clasificar, que es lo más importante, las tablas y la terapia, que ya lo otro es clínico, que ya lo otro es típica, viene con esto y esto, pues qué es, pero principalmente esto, que es el tratamiento y las clasificaciones de las enfermedades. Por ejemplo, que uno ve exudados y dice, eso es igual a bacteriano, pues no, hágale, pues haga un estado predictor porque no todo, porque recuerden que la principal causa siempre va a ser viral, entonces es la mejor manera. O que para la bronquiolitis, que llega un paciente, doctor, un pediatra, doctor, ¿y en qué estado está la bronquiolitis que tenía el paciente? Y yo, "No, tenía bronquiolitis y ya. Entonces utilicemos algo más, ¿cómo se dice esto? Objetivo para determinar, algo más objetivo para determinar en cuál es la gravedad que tiene el paciente. Y la fisiopatología del otro ya se lo saben, no se acuerdan de eso. Bueno, y una última cosa, en los niños es supremamente difícil hacer esto. Más que todo para los adolescentes. ¿Cuál exposición sigue? Pues, o sea, los otros días. No sé, fue a ver el que tiene el coso. ¿Usted cuándo expone? ¿Quién? ¿Usted cuándo expone? A mí Vasculitis, yo, el no domingo, me asignaron. Bueno, va a ver, ya le pondrá una. ¿verdad? Ahí está, Bueno, escriba Checho. ahora hablamos. Dale, Todo pues, bien, está bien. Todo bien.
que sepa qué decir.